Está sintonizando www.radioasistenciahumanitaria.org, transmitiendo desde Lima, Perú. Buenos días, amigos escuchas, y bienvenidos a esta edición del programa Migrantes. Y procedemos con la información. You are tuned to www.radioasistenciahumanitaria.org, broadcasting from Lima, Peru. Good morning to you and welcome to this first edition of Migrants. And now, the news. Procedo. La actual crisis del Mediterráneo. La actual crisis del Mediterráneo tumba de 1.700 migrantes solo este año. Ha suscitado una respuesta inmediata por parte de los mandatarios europeos, pero esa reacción tergiversa de manera fundamental e intencionada las causas que subyacen tras de la crisis. La respuesta se centra cada vez más en atacar a las redes de traficantes, en reforzar el control fronterizo y en la deportación. Los políticos comunitarios se las han ingeniado para convertir una tragedia humana en una oportunidad para consolidar las políticas de control de la migración, en lugar de establecer una cooperación internacional significativa que aborde el verdadero problema. Las muertes en el Mediterráneo tienen dos causas principales. En primer lugar, la abolición en noviembre del 2014 de Mare Nostrum, un eficaz programa de búsqueda y rescate que salvó el año pasado más de 100.000 vidas, provocó de inmediato una reducción del número de rescates y un aumento de los fallecidos. En segundo lugar, y más importante, hay una crisis mundial de desplazados. Sabemos que en la tragedia de la semana pasada, como en las estadísticas generales sobre personas que han cruzado este año el Mediterráneo, una proporción cada vez mayor procede de países generadores de refugiados, como Siria, Eritrea y Somalia. Son personas que huyen de conflictos y persecuciones. Por supuesto, otros proceden de países relativamente estables, como Senegal y Mali, pero la mayor parte son ahora casi con seguridad refugiados. En todo el mundo hay en la actualidad más desplazados que en cualquier otro momento de la Segunda Guerra Mundial. Hay más de 50 millones de refugiados o desplazados internos y el actual régimen internacional se estira hasta el límite de su capacidad. Por ejemplo, hay 9 millones de sirios desplazados, de los cuales 3 millones son refugiados. Una abrumadora mayoría se halla en países vecinos como Jordania, Líbano y Turquía. La cuarta parte de la población de Líbano está ahora formada por refugiados sirios, pero la capacidad de estos países es limitada. Ante tamaña influencia, Jordania y Líbano han cerrado sus fronteras, pero esas personas están obligadas a ir a algún sitio en busca de protección. Dadas las escasas alternativas, un número cada vez mayor de ellas emprenden el peligroso viaje a través del Mediterráneo para llegar a Europa. Es tan enmarañado contexto, no existen las soluciones fáciles, pese a que los políticos europeos opten por una simplificación: no entender el mundo del que Europa forma parte. Desde principios de esta semana, el primer ministro italiano, Matteo Renzi, se ha centrado en declarar la guerra al tráfico de personas. Los políticos de toda Europa han seguido su ejemplo. Sin embargo, esta opción ignora que no son las redes de contrabando de personas las que provocan las migraciones, sino que éstas se limitan a responder a una demanda existente. Criminalizar a los traficantes sirve de cómodo chivo expiatorio, pero no logra resolver el problema, al igual que sucede con la guerra contra el narcotráfico.
ese tipo de políticas contribuirá a desplazarlo, aumentará los precios que se cobran a los desesperados, introducirá en el mercado situaciones cada vez menos escrupulosas y aumentará la peligrosidad de los viajes. Los traficantes de inmigrantes son uno de los objetivos de la Unión Europea. La misión no es fácil, según los expertos. Este negocio era más o menos informal hace años. Desde 2012 se ha ido profesionalizando cada vez más, alentado por el constante flujo de viajeros clandestinos tras el estallido del conflicto en Siria, el colapso de Libia y la inestabilidad en el Sahara y el Cuerno de África. La cartera de servicios es cada vez más diversa. No solo proporcionan los medios de transporte, también falsifican documentación como pasaportes y visados para intentar acceder a Europa por canales legales, aeropuertos de países poco expuestos a la inmigración. Son redes violentas, organizadas, tienen implantación desde los países en los que captan a gente hasta los países de destino, afirma José Nieto de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Policía. Frontex, la agencia fronteriza europea, ha empezado a encontrarse con traficantes armados que plantan cara a los servicios de salvamento en el mar. La organización global Initiative Secretariat destaca la sofisticación de las redes. Hay grupos armados entre el norte de África y el Sahel que se está lucrando, señala la organización. Los tabú en Níger ganan con la migración clandestina 60.000 euros a la semana y los emplean en armas, vehículos e influencia política, lo que supone una amenaza de mayor desestabilización en la zona. Los expertos de esta organización, que han estudiado a fondo el tema migratorio, defienden que la Unión Europea debería, Las propuestas planteadas en las reuniones de emergencia convocadas por la Unión Europea esta semana en Luxemburgo y Bruselas han resultado igualmente decepcionantes. Se han centrado en destruir los barcos de los traficantes y en alcanzar mayores niveles de eficacia en las deportaciones en caliente, presumiblemente a países de tránsito tan inestables e inseguros como Libia. Las disposiciones humanitarias que incorporan esos planes son vagas y problemáticas. La Unión Europea se ha comprometido a triplicar la financiación de la operación Tritón, pero a diferencia del abolido Mare Nostrum, este programa nunca se ha centrado en la búsqueda y el rescate de inmigrantes. Como explicó el director de Frontex, agencia fronteriza de la Unión Europea, es principalmente una operación de seguridad con poca capacidad para salvar vidas. El problema va mucho más allá del control de las fronteras. Afecta esencialmente al modo en que protegemos y asistimos colectivamente a los refugiados y a las poblaciones desplazadas. El régimen mundial de protección de los refugiados, basado en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, impone a los Estados la obligación de proteger y ayudar a los exiliados que llegan a sus territorios. Y sin embargo, los principios fundamentales de aquel acuerdo se están viendo amenazados. No sucede solo en Europa. La solución del Pacífico propuesta australiana, que impide llegar a las costas a los refugiados que huyen en barcos, es una mera abdicación de la responsabilidad legal. Tras los atentados en los que murieron 147 estudiantes de la Universidad de Garissa, Kenia ha anunciado recientemente una propuesta para cerrar los campamentos de Dadaab, donde residen centenares de miles de refugiados somalíes. Tanto en el norte como en el sur, el derecho a buscar asilo se erosiona cada día cuando este debería ser sacrosanto. Al término de la Segunda Guerra Mundial, creamos colectivamente un régimen mundial para los refugiados. Europa reconoció entonces la obligación absoluta de garantizar que quienes son perseguidos deben ser protegidos por otro Estado. Como a comienzos de la década de 1950, es necesario ahora un liderazgo europeo valiente para reparar ese sistema.
internacional y reforzar los principios fundamentales de los derechos humanos dentro y fuera de la Unión Europea. El actual régimen implica una preocupante desigualdad. Impone a los Estados la obligación de proteger a los refugiados que llegan al territorio de un Estado, asilo, pero establece obligaciones menos claras cuando se trata de ayudar a los refugiados que se encuentran en el territorio de otros Estados. Repartición de la carga, es decir, esto significa que los estados más cercanos a los países que empujan a sus habitantes al exilio asumen una responsabilidad desproporcionada. Esta desigualdad constituye un problema dentro de Europa que se reproduce a escala mundial. Los países en vía de desarrollo albergan a más del 80% de los refugiados del mundo. Para permitir que este sistema funcione, los países situados fuera de las regiones de origen deben mantener un compromiso serio y continuo de protección de los refugiados. Esto es más importante todavía cuando nosotros tenemos probablemente una responsabilidad moral a causa de nuestras políticas exteriores en la desestabilización de países como Siria y Libia. Una forma de asumir la protección de los refugiados la propuesta de un reasentamiento de 5.000 personas es absurda. Hay 3 millones de refugiados sirios. La historia nos ofrece lecciones sobre los tipos de cooperación internacional capaces de reforzar el régimen de los refugiados y mejorar la situación en el Mediterráneo. Con el fin de la guerra de Vietnam, en 1975, cientos de miles de ciudadanos indochinos cruzaron en busca de asilo las aguas territoriales de Vietnam, Laos y Camboya hacia países receptores del sureste de Asia como Malasia, Singapur, Tailandia, Filipinas y Hong Kong. En los años 70 y 80 los países receptores respondían a la llegada masiva, haciendo zozobrar muchos de los barcos, al igual que ha sucedido ahora. La ciudadanía respondió a las imágenes de personas ahogándose en la televisión y en los periódicos. Para solucionar el problema hicieron falta liderazgo político y cooperación internacional a gran escala. En 1989, bajo el liderazgo de ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados, se firmó un plan de acción general para los refugiados indochinos. Se basaba en un acuerdo internacional de reparto de responsabilidades. Los países receptores del sureste de Asia accedieron a mantener las fronteras abiertas, efectuar operaciones de búsqueda y rescate y recibir a los refugiados. Y lo hicieron basándose en 2 conjuntos de compromisos de otros estados. En primer lugar, una coalición de gobiernos, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y los estados europeos. Se comprometía a reasentar a quienes fuesen declarados refugiados. En segundo lugar, se buscaron soluciones alternativas y humanitarias, como la devolución con garantías o la creación de canales de inmigración legales para quienes no eran refugiados necesitados de la protección internacional. El plan permitió reasentar a millones de personas y solucionar el problema humanitario más inmediato. La respuesta indochina no fue perfecta y no constituye una analogía perfecta del Mediterráneo contemporáneo, pero resalta la necesidad de establecer un marco más amplio, basado en la cooperación internacional y en el reparto de responsabilidades. Los elementos de una solución a la crisis contemporánea deben situarse en diferentes niveles, pero ante todo las soluciones pasan por reafirmar la necesidad de conservar el asilo y la protección a los refugiados y de contemplarlos como una responsabilidad global compartida. Si existe un atisbo de solución de la crisis actual derivada de la oportunidad de que los líderes políticos redefinan la percepción que la opinión pública tiene de los refugiados y aporten soluciones creativas para los refugiados a escala mundial, algo que eso exigirá valentía política y liderazgo. Excelente, María Cristina. Te agradecemos por este excelente artículo.
Solo queríamos mencionar la fuente utilizada para hacer este artículo es el diario El País de España del 22 de abril del año en curso. Así es, ¿Sí? así es. El País es de donde he bajado la información, me parece bastante actual lo que estamos viviendo. Ahora, como el programa debe ser bilingüe, y me disculpan por no haberme presentado al iniciar, mi nombre es María Cristina Lindal y tendré el gusto de conducir migrantes. Y vamos a tratar entonces de hacer una breve reseña de lo que es este artículo tan impactante al inglés. Quizás acá entre los dos podamos rápidamente reducir un larguísimo artículo, realmente, ¿no es así? Usa los artículos del País, ¿sí? Sí, así es. Ok, perfecto. Sí, me parece que podemos tratar de hacerlo. De todas maneras, se trata de que lo seguiré en inglés, el comentario. Entonces, se trata de, there is an actual crisis right now in the Mediterranean, and there is the death of over 1,700 migrants just in this year alone. This really calls for an immediate response by European leaders. But the reactions have not been what is needed. The answer that is provided right now, it seems to be to reinforce the borders and deportation. The community of politicians and political leaders have kind of try to find a loophole in as much as pursuing and patrolling borders and then deporting the people that are trying to find a new life, trying to just have basic rights, human rights, that is, are in search of asylum, of protection, of a new home, of shelter. This is the problem, and the solution is not heavy patrolling and then deportation. And the deaths in the Mediterranean have two main causes. The first one is the abolition in 2014 of Mare Nostrum, a very efficient program which consisted in the search and rescue of thousands of lives. Just last year alone, over 100,000 lives. This has caused now the total increase in the number of deaths because this program has no longer in force. And secondly, and more important, is what is now a world crisis of people without shelter, without anywhere to go. And we know that the tragedy of this, by the way, this is April 26th, so when I say we all know about last week's tragedy, that has been really of the people that have been crossing the Mediterranean, every time in larger amounts of people, bigger crowds of people. And the countries that are providing generating enormous amounts of refugees like Syria and Eritrea and Somalia, these people are people that are fleeing from conflict, war caused by war, and persecution. Of course, others come from countries that are more stable, Senegal and Mali, for example. But the majority are really refugees. So, presently, we are having more people displaced than in any other time since World War II. Over 50 million refugees, and the limits of the countries that are receiving these people are being overstretched, over their limit. It's just not something that can be sustained. This is the gist of the whole article, that we must find a way to place responsibility globally. True, granted, it is Europe
that is granting now the refugees coming through the Mediterranean and ready to give up their lives. Thousands are being lost. But this cannot be just Europe. Everybody has to do their part. It must be a global solution. This is what the article is focusing in. It is a complex situation in Europe, and there can be no simplifications. It is very clear, for example, that the Prime Minister of Italy, Matteo Renzi, has made a declaration, a statement, and that has been published in the world media, specifically in the New York Times, and maybe we will have a chance to review that and share that with you sometime soon. But there are now networks of contraband and people that are trafficking in humans and making a profit from this. And this is not where we think the problem lies, and what it is not an excuse, a loophole to mix this with traffic of drugs and a war with this. We need to center on what is the plight of the people that are fleeing, again, from war and destruction, misery, poverty, hunger, looking for shelter, looking for somewhere to start. The problems of logistics are enormous, but in fact, all the countries in Europe, united, the European Union, in other words, has to lead the charge. And we must find a way to work together to establish a better way to help the refugees and stop the human tragedy occurring practically daily in the Mediterranean. And I believe that everyone that can see the images on television is really touched by the tragic decisions that are made by people that are desperate. Children, newborns, older people, young men, risking their lives, giving up their lives because there is nothing for them where they come from. And we have a responsibility, a moral responsibility, I believe, like the article explains, and all of us must participate so that we can follow the UN's request that we work together. And I believe this is the gist of the article. Well, first in English and later in Spanish. I would just like to stress two points. First, what you mentioned at the beginning of your translation, which is the shift from a immigration program which was focused more in rescuing and saving life to a more focus which is more stressing security concerns, country security concerns. No, that's right. That shift between Mare Nostrum and Triton programs that involves the Navy of several countries in the Mediterranean Sea is now focused because of lack of resources. That's something important to mention also. The commitment, the financial commitment to these programs has forced the Italian Navy to reduce the scope of its activities and the area they were patrolling in the Mediterranean. And so this is the first point of discussion. No, this shift is stressing more security than saving life. No. The second point you also mentioned is the point referred to the humanitarian situation in several spots in the nearby areas surrounding Europe, especially in the Middle East with the crisis in Syria and Iraq, especially in Syria, and also in the northern Africa with the crisis in Libya. Right, and they used Libya to go through and as a passing country, and Libya is, has no more resources than the next guy, or a lot less, rather. So true. Besides, there's a problem of the most dangerous international migration route right now in the world can be defined as the Mediterranean European route. It's the one who has the most highest casualties in the world. So there's an effort from the international community and also from the European community is necessary in order to avoid the consequences we are seeing in this type of events, no?
Yes, absolutely. Es la pura verdad. En realidad, las anotaciones que ha tomado acá mi colega Juan Carlos, porque es los dos puntos más saltantes, ¿no? Serían la eliminación del programa Mare Nostrum y con el giro hacia Tritón, que lo que pone es el énfasis, creo que estamos hablando, en el patrullaje y deportación, ¿no? Es algo que es ajeno en realidad a las responsabilidades, digamos. Y lo que se quiere obtener en realidad es las segundas medidas, o mejor dicho, como lo has explicado, ¿no? Que hay responsabilidad global en estos casos. No sé cómo lo ve el resto, pero es lo que dice el artículo, mejor dicho, que no es perfecta la solución y que se está llevando hacia un lado que es patrullaje, el patrullaje, que no me parece lo que está. Otro punto importante a mencionar es el que estamos viendo, lo has mencionado tú también en la lectura del artículo del diario El País que hemos usado como fuente, es importante mencionar que la fuente es el diario El País, es el tema humanitario que estamos viviendo en estos momentos a nivel mundial, ¿no? Nunca antes de la Segunda Guerra Mundial había una crisis humanitaria, ha habido crisis humanitarias tan sucesivas y tan enormes, tan grandes, masivas, ¿no? sí. Entonces, hay 4 crisis humanitarias de grandes proporciones, o sea, calificadas en la clasificación L3, que es la más alta de las Naciones Unidas, la crisis humanitaria de Siria, la crisis humanitaria de la República Centroafricana, la crisis humanitaria de Irak y la crisis humanitaria de Sudán del Sur, y habría que agregar a esto la última crisis que Yemen. se agregó, lo de Yemen, efectivamente, sí. Yemen, y también la de Nepal. Bueno, la lista es muy larga. Hoy día, justo en el noticiero del día de hoy, hemos publicado una lista de por lo menos, sin incluir África, que prácticamente todos los países están en la lista de ayuda, de asistencia humanitaria de algún tipo por parte de las Naciones Unidas, de África subsahariana. Fuera de eso está también hay crisis humanitarias en Asia y en menor medida el continente que menos recursos absorbe de las Naciones Unidas es América, con solo Haití y Colombia. Pero el punto es de que el problema humanitario es único de la Segunda Guerra Mundial. Lo mencionabas tú, ¿no? Yes, absolutely. And what he's saying is pointing out that this type of a crisis, human tragedy, has never been seen before since World War II, and it's just humongous. It's out of control, and it's now involving many countries. Can you repeat the countries? Bueno, la lista es muy larga, ¿no? The list is very long. Claro, la lista es muy larga. En el caso de América Latina, que es la zona menos exigente para... So, in the case of Latin America, which is the least demanding in this sense, Colombia y Haití, which is Colombia and Haiti. Pero en el caso de África, prácticamente todos los países de África están recibiendo ayuda de las Naciones Unidas de una u otra forma. Yes. El África subsahariana, ¿no? Yes, Sub-Saharan Africa is the one that has the most brunt of the crisis, and which is receiving quite a bit of the UN assistance. Tenemos la crisis de Afganistán. Afghanistan is in crisis. En Asia. Asia. La crisis de Siria. Syria. La crisis de Irak, que es una crisis que también está muy evaluada a nivel internacional en términos de ayuda internacional. Yes, international aid for Iraq, it's undervalued right now. So la crisis de Siria, la crisis de Afganistán. So there are many countries really right now, and the last, of course, being Nepal, which is terrible, which is a natural disaster, but a disaster nonetheless, and tragic. And then there's also the ongoing terrifying conflict in Yemen, which is being bombed every day, and it's provoking this crisis to keep on. And I believe today in Snooze in the morning I did hear something about Saudi Arabia calling for a ceasefire, and I hope that comes to be. Have you heard about it? No, I haven't had the chance to read that news, but what I want to mention is why international response, and I mean with this not only governmental response but also private response to the Nepali crisis is able to involve so many institutions, so many organizations, agents. I mean, so many agencies. While, for example, we have the crisis in Iraq, we have the crisis in Syria, the crisis in Libya, the crisis in so many countries in Central African Republic.
where we have so little attention from the work community. So my question is, which I have no answer for this question at this point, is why international community answers so promptly and so quickly and so efficiently on this type of crisis like the one we have seen in Nepal, and we have seen a poor level of response from a financial and from a for the migrants situation. I mean, with these are crises, humanitarian crises, which are as worse or so as worse as bad as the one we have seen in Nepal. No? Yes. Well, that's a good question, and I invite the listeners to contact through the webpage if you have any comments, and we would be very happy to hear them. And we appreciate your contribution as far as your opinions, which all we benefit from. It is, well, I will say it in Spanish since he has said it. Juan Carlos has given his commentary in English, and his question is, ¿por qué es que hay una respuesta, verdad, tan rápida, eficiente, internacional, tanto también de los gobiernos como de organizaciones privadas, ¿no?, para la gran tragedia, sí, que es el mundo entero lo reconocemos como una tragedia? Estas tragedias ocurren en diferentes partes, como son los terremotos, bien lo sabemos en este lado del mundo, pero su pregunta, que es muy válida, es ¿por qué se ha respondido de esa manera? Sin embargo, a la gran tragedia masiva que se está viviendo en Siria, como en Yemen, en Afganistán, que son los que más saltan a la vista, la respuesta, digamos, es bastante lenta y nos explica, es una pregunta. Los invito a que nos envíen sus comentarios a la página web. Sí, claro. Te quería preguntarte más bien, María Cristina, si habría algún correo en el que tú estarías dispuesta, digamos, a recibir comentarios del público, o deseas que sea directamente de la radio. Yo creo que por ahora, como hoy día es el programa inicial, debería venir a la radio, ¿no? Entonces, hasta que establezcamos perfecto. Qué es lo mejor para el programa. Quizás cada programa puede tiene su correo y tengo que establecer uno para este. Gracias. Entonces el correo que tenemos disponible es gerencia@serviciosdeapoyoaldesarrollo.org. gerencia@serviciosdeapoyoaldesarrollo.org. Ahí recibimos sus correos, se los contestamos a vuelta de... Claro que sí, me parece que lo debes decir, dárselos a nuestro público inglés hablante. Okay. Sí, lo mismo que acá decir www.gerencia, which is G-E... No, it's a mail, I'm sorry. I take that back. So it is, what is it? Gerencia. Oh, street gerencia. Okay, so it's GERENCIA. Period or at. Yes. Servicios. Servicios, which is SERVICIOS. De prensa. DE. Para el desarrollo. DE. Prensa, which is PRENSA. PARA. EL. Period. No, para el desarrollo. We're missing desarrollo. EL. DESARR. I think the best way is they can just search in the website. Search the webpage. They will find our address. They will find that address. Sure, definitely. Definitely. I'm sorry, I apologize for that. That was way too long to for you all to take it down. It probably wouldn't be correct anyway. It happens. So the best thing is I would invite you, and I would hope that you will visit us at our main webpage, correct? And that page is Radio Asistencia Humanitaria. Hyphen Lima. I don't think it's a hyphen, is it? Isn't it a dot? No, it's hyphen. Hyphen Lima. Wow. I'm sorry for all those that I have given you the wrong address. We had problems with our original website, so we have to change it. I'm so sorry for those people that I did
share with, and they might have not been able to tune in because I did say that it was Radio Asistencia Humanitaria.org, and it's hyphen correct? Lima.org. Lima, oh my God. It's a little bit complicated. I'm sorry, I apologize again. These things happen, but we're starting with this one program, so I'm sure you will understand. Mis disculpas por haber dado a las pocas personas que he tenido la oportunidad de compartirles sobre el programa que se iniciaba hoy día, les he dado una dirección totalmente inexistente para que se puedan conectar hoy día, no sé, pero también recomendé a la misma vez que podían entrar a la página principal, ¿no? De la web, que sí es www.radioasistenciahumanitaria-medio-lima.org. Pueden googlear Radio Asistencia Humanitaria Lima y les va a salir la información, ¿sí? ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, entonces pienso que quizás puedan perdonar el error y se interesen porque realmente es un tema de justicia social, de justicia global y que a todos nos interesa. ¿No es si así? me permites una palabra, María Cristina, efectivamente creo que es bueno recordar por qué estamos haciendo este programa, ¿no? El programa de migración es un programa que atiende un problema humanitario muy importante, que es las millones de personas que viven en el extranjero, muchas de ellas en condiciones muy, en otros países, en otras palabras, en condiciones muy difíciles en muchos casos, y este es el propósito de un programa que tiene como por su sede, digamos, de transmisión Lima, Perú, y por lo tanto vamos a transmitir cubriendo temas de Perú, pero también cubriendo temas mundiales, desde el punto de vista, por ello la transmisión en simultáneo en castellano y en inglés. Yeah, it's very important. The program is really critical because it is something going on right now, and it touches on social justice and basic human rights globally. It's all about human rights actually. So it is important that we participate and tune in. Okay. So we will see you again next Thursday at noon. At noon time. Thank you for your time. Muchas gracias por sintonizar y los vemos el jueves a las 12 del día.